¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Es un placer saludarlos este martes con mucha información. Karen Rivera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rafael. Y también saludamos a Laura Regis en la interpretación de lenguas de seña mexicana. Muy buenas noches, Laura, gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por estar con nosotros porque vamos a platicar de museos, una historia que nos lleva a 7,000 años en el pasado. Así es, Rafael, vamos a platicar de estas pinturas rupestres y cómo los artistas contemporáneos se inspiran en ellas para realizar obras actuales, pero también tenemos museos virtuales, Rafael. Una propuesta de gigapíxeles para llevar por lo pronto 5 museos del país hasta las pantallas de sus computadoras o teléfonos celulares. Cine, también hablaremos de cine, de un documental Hasta los dientes, un documental que clama justicia. Alberto Arnaud, su director, estará aquí con Julio López para platicarnos al respecto del estreno de esta propuesta que llegará a la cartelera comercial. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, comenzamos con esta emisión con el reporte completo de lo acontecido durante el anuncio del ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Este será entregado a Aida Vitale, como les informamos el día de ayer, quien compartió su sentir desde Uruguay y deseó que México siga siendo un refugio para quienes andan perdidos por el mundo, como ella lo estuvo 11 años aquí en nuestro país. Exiliada en México durante 10 años, periodo durante el cual conoció a Octavio Paz y trabajó con él muy cercanamente con el Grupo Vuelta, Aida Vitale, uruguaya de nacimiento, recibirá el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, aquí en esta ciudad el 24 de noviembre de este año. No tengo palabras realmente pero es natural que esto me llegue de México, ¿eh? Casi todo lo bueno me viene de México. Con estas palabras, Aida Vitale agradeció vía telefónica la elección como ganadora del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Fue Efraín Cristal, catedrático de la Universidad de California en Los Ángeles, quien como representante del jurado dio a conocer las razones por las cuales fue elegida la autora de La luz de esta memoria. Aida Vitale representa una fuerza poética en el ámbito de la lengua española, lúcida y atenta al acontecer humano en la palabra y a partir de ella, su depurada voz poética, apegada al mundo natural, a las expresiones artísticas y al transcurrir del tiempo vivido, sabe renovar la tradición y afirmar su presencia en la modernidad. Su curiosidad insaciable se expresa con una fina ironía risueña, una mirada a veces directa, a veces tangencial, que recupera y reinventa las cosas y nos las hace ver de otra manera con nuevos ojos. La autora del Léxico de Afinidades, que perteneció a la llamada generación del 45 y tiene 94 años de edad, dijo que la noticia de haber ganado el Premio Phil significa para ella la vida. En realidad yo podía haber desaparecido del mundo de los vivos hace un tiempo, pero bueno, esto es como una prolongación y me da un poco de energía para cumplir. La poetisa también habló de su amistad y admiración por los poetas mexicanos. Puedo pensar en Octavio Paz, en Efraín Huerta, en Montes de Oca, que quizás sea un poeta menos conocido fuera de México, pero estupendo también. El Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances está dotado con $150,000. Lo han recibido Antonio Lobo Antunes, Yves Bonfoy, Margot Glantz, Claudio Magris y Emmanuel Carrer, entre otros. Este año, el comité organizador recibió 79 propuestas de 17 países. Desde Guadalajara para Noticias 22, José Manuel Barajas e Irma Gallo, enviados.
Bueno, pues una felicitación a la poeta, escritora y traductora Ida Vitale. Estaremos pendientes de la entrega de este premio allá en Guadalajara, Rafael. Indiscutiblemente, y ya para entonces tendrá, lo comentábamos, 95 años y su lucidez nos sigue asombrando. Y en otros temas, el Museo Nacional de Antropología nos lleva a los orígenes de la creación plástica humana, el arte rupestre, Karen. Así es, vamos a ver lo que nos muestra la siguiente exposición. Como parte de las conmemoraciones por el 50 aniversario de la Oficina en México de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, fue inaugurada la exposición Arte Rupestre, 7000 años de arte contemporáneo en México. La muestra exhibe el trabajo de 12 artistas, entre los que se encuentran Magali Lara, Alberto Castro Leñero, Sandra Pani, Perla Krause y Libre Gutiérrez. Hace aproximadamente 5 años tuve el gusto de encabezar un proyecto mundial sobre el archivo universal del arte rupestre. Cuando llegué a México la idea era precisamente seguir avanzando con una práctica multilateral para la conservación del arte rupestre. Pero lo que me encontré en la plástica mexicana contemporánea fue una relación muy vinculante con algunas pinturas rupestres de México. Así que estuve haciendo entrevistas a algunos artistas que me abrieron generosamente la puerta de su estudio, pero sobre todo también las ganas de dialogar sobre un arte sin tiempo. Descrita por la representante de UNESCO en México como la manifestación cultural más recurrente de la humanidad, el arte rupestre inspiró estas 68 creaciones, realizadas en 3 etapas. Los artistas se reunieron en San Agustín Etla en 2015. Primeramente, en noviembre de ese mismo año, visitaron sitios como Arroyo Seco, El Tecolote y Cueva de Indios en Guanajuato. Para mayo de 2016, recorrieron Cuatro Ciénegas, Coahuila, visitando sitios de arte rupestre como Cueva Pinta, El Hundido y El Junco. Lo que nosotros queríamos era leer no a través del lenguaje arqueológico, no a través del lenguaje científico, sino dejarnos llevar por esa visión de un artista plástico, por cómo le habla la plástica, la textura, el emplazamiento del arte rupestre, la naturaleza en torno al sitio. Y realmente hemos descubierto pues, formas muy cercanas de sentirse en el lugar a través de la expresión. Muchos de ellos dibujan, otros recogían algún tipo de materiales que luego han juntado, como muestra la vitrina, en una especie de collage de la experiencia de ese mismo sitio. El proceso de creación ha buscado propiciar el diálogo plástico de creadores contemporáneos con obras milenarias, a la vez que se propone crear también conciencia desde el arte de un patrimonio que, dada su importancia y extensión, es propenso a su desaparición ante fenómenos como el cambio climático. Afecta evidentemente en términos de grandes lugares donde hay una afectación climática por altas temperaturas, pero también por muy bajas temperaturas, como es el caso de Alta, como es el caso de los sitios en Noruega y en Suecia, en toda Escandinavia. Lo que es cierto también es que hay muchos otros lugares que la verdad es que han sido destruidos por una acción antrópica, y en otros, por ejemplo en la Sierra de Capibara en Brasil, donde hay pues a veces plagas de insectos que van poco a poco desconchando la superficie y que van eliminando esas capas pictóricas. En realidad nos enfrentamos a un enorme y vasto panorama del deterioro. La exposición Arte Rupestre, 7000 años de arte contemporáneo en México, ha contado con el apoyo del Museo Nacional de Antropología, donde se exhibe en la Media Luna, en el vestíbulo de su entrada principal, hasta el 30 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, interesante porque más allá de esta reinterpretación está también la reflexión para preservar y conservar el arte que nos lleva 7000 años en el pasado. Historia. Y durante la inauguración de esta exposición, el director general del INAH, Diego Prieto, y del Museo Nacional de Antropología e Historia, Antonio Saborit, se refirieron al incendio del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro como una tragedia de la que todavía no se puede determinar su dimensión. Estamos hablando de una edificación de 200 años de antigüedad, estamos hablando de una enorme colección tanto de documentos como de obras artísticas, como de piezas arqueológicas y etnológicas de todo tipo. Se ha hablado pues de la colección de arte egipcio con la que contaba este museo, pues era el gran museo de historia,
antropología y arte en el Brasil. Todo parece indicar que es inconmensurable. Hasta este momento no tenemos muchos datos y sí tenemos imágenes de una elocuencia portentosa. Habrá que esperar el paso de los días para tener una idea más clara de lo que ahí se perdió, pero de que se perdió es una parte importante de la memoria del mundo, no solo de Brasil, es incontestable. Bueno, ayer les mostrábamos las imágenes de este incendio suscitado la noche del domingo, donde se estima que se perdió prácticamente el 90% del acervo que resguardaba este museo, un recinto, también lo platicábamos, histórico, con más de 200 años a cuestas, que quedó prácticamente devastado. Así es, Rafael, una pena terrible. Durante el incendio, investigadores del museo, apoyados por cuerpos de bomberos, lograron rescatar una mínima parte del acervo de entre las llamas que consumían el edificio de 200 años de antigüedad. Ante la enorme pérdida, las instituciones mexicanas ya se disponen a solidarizarse con el pueblo brasileño. Estamos justamente ya estableciendo la comunicación con el Ministerio de Cultura de Brasil. También le estamos haciendo llegar una comunicación al Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, el IFAM, una institución muy semejante al INA, y por supuesto también le he pedido a Antônio Saborit que se mantenga o busque la comunicación con el director del Museu Nacional do Brasil. Sin duda alguna, pues es una catástrofe cultural de enormes dimensiones, no solo para Brasil, sino para América Latina y para el mundo entero. Bueno, ya lo reiteramos, Karen, tú lo comentabas el día de ayer, no solo es una pérdida para Brasil, sino para el mundo por este importante acervo que resguardaba el Museo de Río de Janeiro, y qué bueno, y también desde aquí nos solidarizamos con el pueblo de Brasil para que se logre rescatar lo más que se pueda de estos tesoros invaluables. Así es, bueno, pues confiemos en que se logre rescatar lo más posible de este acervo, ¿no? Que ya anunciábamos ayer, más del 90% del acervo está perdido, lamentablemente. Y continuamos con música, Rafael. Vamos a platicar que personajes que vienen de nuestro país, de Bélgica, de Francia, exploran las posibilidades de un instrumento bellísimo, toda la gama creativa que puede tener el pícolo. El miembro de la familia de viento de madera que trascendió del ámbito de las bandas militares. Los instrumentistas Peter Birjohen de la Orquesta Real de Amberes, Frédéric Dodieu del Conservatorio de Música y Danza de París, David Rivera de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y Nadia Guinet de la FUNAM ofrecerán conciertos, conferencias y jornadas de enseñanza en el 4º Festival Internacional de Pícolo y Creación que organiza la Escuela Superior de Música. Esta semana vamos a escuchar tanto obras específicamente creadas para el pícolo en muchas estéticas, es decir, muchos lenguajes musicales diferentes. Vamos a escuchar ensambles de flautas y percusiones con la participación del pícolo como instrumento protagónico, y vamos a escuchar también 4 estrenos mundiales en colaboración con la Cátedra de Composición de la Escuela, el maestro residente Frédéric Dodieu, que viene a trabajar en la obra nueva. Es una fiesta multicultural que promueve la exploración y la composición para este instrumento de viento. Yo pienso que el pícolo es una extensión de la expresividad de la flauta, pero a lo largo del tiempo ha ido creando su propio entorno. En la orquesta lo escuchamos dándole color y profundidad a la sonoridad, claridad, brillantez, pero como lo vamos a constatar, el pícolo tocado solo también tiene una profunda capacidad expresiva, con mucho color, y es un instrumento que yo siento que está un poco malentendido, ¿no? Se dice que es chillón, se dice que es pitudo, pero básicamente es un instrumento que bien tocado tiene las mismas cualidades que cualquier otro instrumento y merece el tratamiento que cualquier otro instrumento.
Las actividades se desarrollarán hasta el 8 de septiembre en el MUAC, en la Escuela Nacional de Música y en el CENART de forma gratuita. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y tenemos información reciente. Ayer les comentábamos de este enfrentamiento que se dio en Rectoría, en Ciudad Universitaria, aquí en el sur de la Ciudad de México, entre integrantes del CCH y un grupo de pseudoestudiantes de porros que fueron calificados. Ya hubo un pronunciamiento por parte del rector, aunque hay también ahorita colegios de ciencias y humanidades que han declarado un paro por lo menos de 48 horas y también algunas facultades han suspendido sus labores. Por lo pronto ya se tienen identificados, por lo menos, asegura la Universidad Nacional Autónoma de México, a 3 de los presuntos responsables. Ya se están también tratando en distintas instituciones de salud a los heridos de esta confrontación. Y el rector de la universidad comparte el enojo, la indignación y el repudio a estos grupos que ya se está expresando en asambleas y reuniones estudiantiles en los distintos recintos universitarios. Así pues, se seguirá dando cauce a estas investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables del mismo. Por lo pronto, paro de labores en la UNAM, y también ya hubo un pronunciamiento de parte del Instituto Politécnico Nacional que ellos no suspenderán sus actividades. Pero que respaldan también a los alumnos universitarios. Y con esto nos vamos a una breve pausa y regresamos con más información cultural. Continuamos con más información cultural. Ahora les tenemos una recomendación literaria para abrir la conversación sin tabús. Desde Suecia llega a nuestro país una novela gráfica que relata la historia social y cultural de la vulva. El fruto prohibido es una novela gráfica escrita y dibujada por la sueca Liv Strömquist, que en Europa ha tenido una gran aceptación y ahora puede leerse en México. Con erudición y sentido del humor, Strömquist cuenta la historia cultural de la vulva a partir de 7 hombres que se interesaron demasiado en denominar al órgano sexual femenino, desde John Harvey Kellogg, quien creó un emporio con las hojuelas de maíz, hasta el mismísimo San Agustín, quien teorizó la vergüenza y el desprecio a la sexualidad en Occidente. Es donde precisamente se empieza a ligar a la sexualidad y sobre todo específicamente a la sexualidad femenina, ¿no? Como algo que es totalmente desagradable, como algo impío, ¿no? Y como incluso una traición a Dios. Esa connotación negativa de la vulva hizo que desapareciera por siglos su representación en esculturas y pinturas, pese a que en el mundo antiguo formaba parte de la cotidianidad, como se sabe gracias a los registros en el Imperio Egipcio y el mundo grecolatino. Lo que nos deja claro es que la construcción de la sexualidad femenina es una construcción social y que además está totalmente ligada a la sexualidad masculina, ¿no? O sea, al órgano sexual masculino, y la manera en cómo se pensaba sobre la masculinidad era cómo incluso se hablaba del órgano sexual femenino, ¿no? De ahí que el clítoris, por ejemplo, mucho tiempo se pensara que era un pene pequeño. Pero si San Agustín satanizó a la vulva, la Ilustración desapareció el placer en la mujer. Entonces, comenzó una guerra contra el clítoris. La autora recuerda que en el libro El ser y la nada de Jean-Paul Sartre, la vulva se explica a partir de la negación. Es un vacío, un agujero que debe llenarse. Hablamos mucho acerca del lenguaje, ¿no? Y es donde creo que es otra cosa que nos acerca, es decir, parece ser que la mujer tiene una ausencia de, ¿no? Y toda la construcción está, como lo mencioné al inicio, está en torno de lo masculino. Y yo creo que sí es una gran sorpresa, pero es la manera en cómo esta construcción de la sexualidad ha tomado todos estos siglos. Lo que resulta abrumador es que a partir de todas las teorías masculinas sobre la vulva se fundamentaron etapas vergonzosas de la historia, como la caza de brujas. Sí nos preocupa un poco la parte de la distribución, pero precisamente donde logremos encontrar esos huecos y esa respuesta de decir aquí tomamos el libro, aquí lo escuchamos, aquí hablamos, se va a generar polémica y a partir de esa polémica
lo único que va a surgir va a ser una construcción precisamente y un diálogo en el cual participa pues toda la gente, ¿no? Hombres, mujeres, etcétera. Aunque en la contraportada se refiere a este libro como el cómic feminista que está cambiando al mundo, esta es una divertida recomendación a su lectura más allá de edades, géneros o preferencias sexuales, para diálogos más sanos y gozosos. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. ¿Qué mejor medio que un cómic para derribar tabúes? Y ya que estamos hablando de gráfica y literatura, ¿por qué no buscamos ese lugar que está buscando la poesía en las salas de exhibición? A medio camino entre la palabra y la imagen, la artista plástica Elisa Salas presenta Poesía Visual, serie de obras de mediano y gran formato. Poemas y tweets constituyen el mensaje de estas piezas, que a su vez forman rostros como los de Nahui Olin o figuras de animales. La idea detrás de esta exposición es desarrollar la propuesta del caligrama, lo cual llevo ya haciendo algunos años, y mi sueño es continuar con ese manifiesto de los poetas malditos del siglo XX en Francia, Apollinaire y Mallarmé, que pretendían sacar las letras de los libros y llevar la poesía al público de manera que pudiéramos interactuar todos con ella y que tuviera un lugar en el espacio y un peso. La artista ha transitado por diversas disciplinas artísticas, desde la escultura, la animación, la poesía y la pintura. Todo ello se sintetiza también en alusiones a la cultura mexicana, como la presencia de catrinas en esta exposición. Sí, estoy todo el tiempo pensando en Javier Villaurrutia, que es de mi poeta favorito mexicano. Tengo sus palabras y los llevo a flor de piel y me pongo a pensar, ¿cómo puedo manifestar todo esto que él me hace sentir a través de una imagen? Pues sería una mujer pájaro con las alas abiertas, llena de vida, con sangre que le circule por la boca, por las mejillas. Me pongo a pensar en lo plástico. Elisa también recrea la gráfica de ondas sonoras, sobre las cuales el espectador puede dirigir su teléfono celular, empleando una aplicación de realidad aumentada, y así poder escuchar la voz de Julio Cortázar, como en esta pieza. O en esta otra que muestra una Catrina acompañada de una canción. Parte de mi propuesta también es mezclar, además de redes sociales, arte digital, porque los últimos caligramas que se hicieron en los años 70 por unos poetas rusos fueron a máquina de escribir, y eso me pareció muy interesante porque mezclaron las herramientas de su tiempo con el arte y con la literatura. Entonces pensé en poder yo también incluir arte digital de alguna manera en mis obras. Entonces hago técnicas mixtas. Poesía Visual se exhibe en la Galería Art Point. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, una propuesta muy atractiva. Karen, comentabas mientras veíamos esta pieza que todo lo que nace de la poesía tiene una fuerza expresiva muy particular. Más sólida, me parece a mí, ¿no? La poesía tiene esa fortaleza de transmitir las emociones, las sensaciones humanas, y bueno, por eso podemos ver estos cuadros como los que se exponen en esta galería, ¿no? en esta exposición. Y también subrayar dónde está este vínculo entre la tecnología y las artes clásicas, por decirlo de alguna manera, que nos lleva a hablar de nuestra siguiente propuesta, que también, Karen, es fascinante. Sí, porque ya es posible llevar en nuestros dispositivos móviles las colecciones de algunos de nuestros museos favoritos de la capital. Museos en Gigapixel es un proyecto que trabajamos en colaboración con la empresa MadPixel y la Unión Europea en el proyecto 20H2020. Museos en Gigapixel es un proyecto para dar a conocer, sin límites de espacio y tiempo, una selección de obras de 5 museos mexicanos. El de Arte Moderno, el Nacional de Historia, el Museo Mural Diego Rivera, el de Arte Carrillo Gil y el de Culturas Populares. Se pretende digitalizar obra en Gigapixel. Gigapixel quiere decir que son imágenes en muy alta resolución, arriba de 24 megapíxeles, con la finalidad de tener la materialidad de la obra lo más fiel a la original.
Además, se realizaron 5 aplicaciones digitales en sistemas iOS y en Android, además de un aplicativo web para cada uno de los museos, para el disfrute de estas obras para todo el público en el mundo y en México. Se puede descargar cada una de las aplicaciones a través de las tiendas iOS y Android, y además vas a poder visualizarlas por la página Museos de México, con imágenes, textos curatoriales, audioguías, en fin, toda una serie de recursos multimedia que enriquecen la obra más allá de la visualización en Gigapixel. Entre las obras que se digitalizaron se encuentran las obras de arte moderno contemporáneo, también obras históricas, alrededor de 20 a 25 piezas. Entre las obras que se pueden ver tanto en las apps como en la página web de Museos de México, se encuentran retratos de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, el biombo con escenas de la conquista y Sueño de una tarde dominical en la Alameda de Diego Rivera. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, y con esta ayuda de la tecnología se rompen las barreras del tiempo y del espacio, Rafael, para también poder admirar el arte desde diferentes ángulos. Bueno, y después de una ronda exitosísima de la gira de documentales ambulante, llega a las salas de cine la película Hasta los dientes, un clamor por justicia de unos individuos que, decía el gobierno, estaban precisamente armados hasta los dientes, pero están involucrados 2 estudiantes del TEC de Monterrey. Julio López, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nos platican esto después del corte, Julio López, que ya está aquí, por eso lo saludo ahorita. Buenas noches, Julio. Ahí está Julio, buenas noches. Y vamos a una pausa y volvemos. Bueno, ya lo veíamos hace rato. Rafa me saludaba, yo estoy muy bien acompañado para hablar del documental Hasta los dientes. ¿Cómo estás, Eric? Bien, Julio. Buenas noches. Alberto, ya hemos tenido la oportunidad de platicar en varias ocasiones sobre este documental. Se los comentaba ya justamente hace algún tiempo, hace prácticamente 8 años, yo estaba cubriendo unas entrevistas de una película justo en Monterrey. El juego perfecto se llamaba esa película, y en ese fin de semana se había suscitado un hecho que de alguna manera conmocionaba a la comunidad justamente local cerca del Parque Fundidora. Se decía que habían asesinado a 2 sicarios que venían armados hasta los dientes. Y ahí inicia de pronto un poco la anécdota de este documental que ha estado en lugares tan importantes como La Haya. Cuéntenme un poquito acerca de qué se trata esta película. Sí, te tocaron tiempos difíciles en Monterrey. En aquellos momentos había cierres de carreteras, era un caos la ciudad, y entre todo ese caos resultó que hubo una balacera en el TEC de Monterrey, cerca de Fundidora, como tú dices, donde fueron asesinados 2 estudiantes, pero no nada más asesinados, sino torturados y ultimados con tiro de gracia. Les sembraron armas y dijeron que eran sicarios armados hasta los dientes. De eso trata la película, de la vida y muerte de Javier Francisco Arredondo Verdú y Jorge Antonio Mercado Alonso, y es una película que trata de contribuir a la verdad y a la justicia, que es lo que claman las familias. Todo esto suena a que puede haber muchísimas versiones y que las verdades se pueden manipular de alguna manera, pero de alguna manera también tuvieron la oportunidad de tener acceso a una prueba que era irrefutable. ¿Cómo consiguieron el video de las cámaras de seguridad de la escuela? Sí, pues el video forma parte del expediente de la CNDH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este video tuvo una historia bastante larga porque en un primer momento fue requisado por la Sedena, por el Ejército, después cedido a la PGR y después mediante una filtración llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a través de ellos a las familias que nos lo facilitaron a nosotros. Es un video donde se ve claramente cómo los militares entran a la institución, se ven las deflagraciones, se ven cómo golpean a los estudiantes y se ve también cómo después intentan ocultar las evidencias rompiendo la cámara de seguridad y apagando las luces, por ejemplo. Es un testimonio visual muy fuerte que sin duda fue la clave para que nosotros decidiéramos hacer un proyecto mucho más grande, porque en un momento
se trataba de un homenaje mucho más sencillo, mucho más casero, y después cuando tuvimos acceso a estos videos, pues decidimos hacer una película un poco más importante, con más recursos, que nos llevó casi 7 años terminar. Llevó casi 7 años terminar y que llegó este 2018 en momentos coyunturales muy importantes, ¿no? Correcto. De hecho, la película de alguna manera estaba pensada, digamos, para acabarse poco después, y nosotros, digamos, que hicimos un esfuerzo justamente para llegar, digamos, a principios de año. Queríamos justo, digamos, contribuir además con esta película, pues a la discusión que tiene que ver con la desmilitarización del país y con la discusión de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? 2 temas que han sido claves justamente pensando, digamos, en los 12 años previos, en la estrategia de seguridad de los 12 años previos. Creemos que esta película es una evidencia muy clara de que esa estrategia de seguridad ha sido fallida, y nos parece que hablar de este caso es también hablar, pues, de un protocolo y de una manera sistemática del actuar de las Fuerzas Armadas desde que ejercen labores de seguridad. Entonces queremos también incidir a través de esta película en esa discusión y, bueno, contribuir justo a que ese debate, pues, digamos, sea un debate público, sea un debate abierto, en donde claramente estamos en contra, digamos, como de que las Fuerzas Armadas ejerzan labores policíacas. Y justo se ha visto, se ha proyectado en lugares muy importantes como La Haya o el Congreso Mexicano, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo les ha ido en esos rubros? Pues bien, la película estrenó en la gira ambulante en 2018, posteriormente estuvo en el festival Movie That's Matter, que es en Holanda, en La Haya justamente. Allí ganó un premio, el premio Cámara Justicia, ese fue el estreno internacional de la película, y posteriormente ha tenido oportunidad de participar en los festivales de Guanajuato, donde también tuvo una mención honorífica en la sección de largo mexicano, más recientemente en Querétaro, que también ganó el premio del jurado, y en Monterrey, que es una plaza muy importante para la película. ¿Cómo lo ha recibido la familia y los amigos de estos estudiantes? Si no mal recuerdo, tú tenías contacto muy cercano con uno de ellos. Sí, la película la empecé porque conocí a Javier Francisco Arredondo Verdugo, él era del pueblo de mi papá. Entonces el contacto con la familia ya la tenía desde antes. Las familias estuvieron muy de acuerdo en que hiciera esta película primero como un homenaje, pero conforme nos fuimos enterando de los detalles de cómo fueron asesinados, ejecutados y criminalizados, pues también ellos fueron también comenzando a exigir justicia por el asesinato de sus hijos. La película busca responder a sus expectativas, a las exigencias que ellos tienen como deudos, y creo que de esa manera ellos se han involucrado mucho en la difusión de la película, nos han acompañado a todos los festivales, están ahorita en este momento en la Ciudad de México, van a estar mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos una función muy importante, justamente porque en este momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está discutiendo la Ley de Seguridad Interior, entonces queremos participar de ese debate a través de la película. Entonces las familias nos están acompañando en la promoción de la película y estamos muy contentos de que sea así, porque precisamente esta película la hicimos para ellos. Y aquí vemos el poder del cine, ¿no? Reflejado en todas estas formas. Y lo que me parece también interesante es que esta película, además de su estreno comercial, digamos, tradicional que va a ser este fin de semana, también forma parte de la fiesta del cine y va a poder verse a partir del 14 de septiembre muy bajo costo, ¿no? En varias partes de la República Mexicana. Es correcto, la película se estrena en el marco de la Fiesta del Cine Mexicano, ¿no? Esta iniciativa que es de Canacine, IMCINE, ¿no? Y Cinépolis, Cinemex, que son, digamos, los impulsores pues, de esta es la primera vez que se hace también. Nos da mucho gusto porque es una posibilidad, digamos, de acceder a un número de salas que son, digamos, difícil de llegar, sobre todo para un documental y de estas características. La película estará disponible a partir de este viernes 7 y será entre el viernes 7 y el jueves 13. Y posteriormente, a partir del 14, tendrá su recorrido, su estreno comercial, digamos, de la mano de Ambulante Presenta, que es esta iniciativa de Ambulante por presentar, digamos, en circuito cultural y comercial las películas que han participado, algunas de las películas que han participado en la gira. Es muy importante decir que Ambulante abrazó la película desde que participó en la gira, ha acompañado, digamos, todo este proceso, ha sido muy empático y ha sido, digamos, ha entendido muy bien la coyuntura con nosotros y nos ha apoyado muchísimo en la difusión.
A partir del 7 en la Fiesta del Cine Mexicano y el 14 en salas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Morelia y algunas más. Estaremos confirmando más fechas. Y ojalá que pronto también llegue a las plataformas digitales. Muchísimas gracias por haber acompañado esta noche, ¿no? Gracias, Ojalá Julio. que les vaya muy bien. Ustedes, por favor, vayan a ver esta película que, como ya lo decía, se estrena este fin de semana. Hay que apoyar este cine de calidad de nuestro país y que además que habla a temas muy coyunturales, que además también se marca, digamos que en la rememoración del 2 de octubre, que ya está a prácticamente 3 semanas de cumplirse. Yo regreso con ustedes, Rafa, Karen, muy buenas noches. Muchas gracias, Julio. Señores, muchas felicidades, porque no solo se trata de cine de calidad, es cine valiente también. Lo aplaudimos, lo reconocemos, y todo por una filtración. Si ese video no se hubiera filtrado, ahorita la historia que estaríamos contando y la justicia que están buscando estas familias sería muy distinta. Enhorabuena, de verdad. Y como bien refiere Julio, hay que ir este fin de semana. Fundamental llenar las salas hasta los dientes para poder mantener horarios y buena distribución de la misma. Y apoyar el cine mexicano, por supuesto. Y en otras noticias, el Museo Mural Diego Rivera nos hace testigos del intercambio artístico entre México y China. Entre 1930 y 1933, el pintor Miguel Covarrubias y su esposa, la bailarina Rosa Rolanda, visitaron Shanghái en 2 ocasiones. Este viaje les permitió conocer al poeta y editor chino Chao Chunmei, quien llamó al artista mexicano el príncipe de la caricatura y quien lo presentó con ilustradores asiáticos. La influencia que Covarrubias dejó a jóvenes artistas chinos es una de las etapas que muestra la exposición Vientos de Fusang, México y China en el siglo XX, que exhibe el Museo Mural Diego Rivera con el objetivo de mostrar los lazos transpacíficos entre ambas comunidades artísticas. Covarrubias tenía una obra muy poderosa y aparte él era una personalidad encantadora, muy cosmopolita y muy sinergética con las personas. Entonces, sobre todo es en su segundo viaje cuando tiene discípulos que lo llaman el gran maestro de la caricatura y cuando ilustra también libros de poetas locales. Círculo de Miguel Covarrubias en Shanghái es el nombre del primero de los 3 núcleos de la muestra, curada por los especialistas chinos Chen Tianchen y Cristina Yuyu. La exposición incluye más de 50 piezas de pintura, grabado y dibujo, y el segundo apartado se refiere al contacto intensivo, arte y artistas de México, en el que se presenta la influencia que el Frente Nacional de Artes Plásticas del país tuvo en la República Popular China, donde presentó una exposición en 1956. Estos artistas del Frente llevaban obra de artistas tan significativos como Olga Costa, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Luis Nishizawa, también por supuesto Chávez Morado, Rosendo Soto y demás. Entonces, esta exposición tiene un gran impacto en los artistas chinos. El tercer núcleo que recoge la influencia de los mexicanos en los chinos en aquella época del 56 y hasta el presente, hasta el año pasado, 2017, en que realizan 2 de ellos este formidable mural que tenemos aquí, el cual rememora y conmemora esa exposición del 56 y a los artistas que participaron en ella. Vientos de Fusang podrá visitarse hasta enero del 2019. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, parte de las relaciones artísticas que mantuvieron México y China durante el siglo XX, y es importante porque cuando Covarrubias hace este viaje en la primera mitad del siglo XX, conoce allá a varios poetas chinos e ilustra sus poemas, ¿no? Y estos libros de los que Covarrubias es autor se exhiben también como parte de esta muestra en el Museo Mural Diego Rivera, Rafael. Una relación muy interesante desde la llegada de la nao al puerto de Acapulco. Y ya que estamos en estas internacionalidades de China, ¿qué les parece si nos vamos a Estocolmo, a Venezuela, a Alemania? A dar una vuelta por el mundo.
Las calles de Najepa, en El Salvador, se cubrieron de llamas durante la celebración de bolas de fuego. Esta festividad conmemora la erupción del volcán en 1658, que provocó la evacuación de la ciudad y, de acuerdo a sus creencias, representa también el ataque del diablo con proyectiles incandescentes al santo patrono de la ciudad, San Jerónimo. Cientos de hombres de muy buenos bigotes asistieron al festival World Bear Day. Este encuentro, celebrado en Estocolmo, enaltece el poder de la barba con un desfile y diversas actividades. Para cerrar con broche de oro, se llevó a cabo una batalla de barberos en la que lucieron sus habilidades con las tijeras ante el ojo experto de los jueces y visitantes. Immanuel Kant, el filósofo del siglo XVIII, está de moda. Los andares del destacado pensador y precursor del idealismo alemán en la antigua ciudad prusiana Königsberg, ahora Kaliningrado, podrán ser recorridos por turistas y fanáticos del afamado intelectual. Incluso podrán visitar su tumba. Camisetas, postales y botones con frases como Yes I Can't y Can't Touch This son algunos de los artículos que podrán ser adquiridos durante el trayecto. Un recorrido bastante divertido, Rafael. Yes, I can't. Bueno, pues vamos a una breve pausa y continuamos con más en Noticias 22. ¿Le suena el nombre de Juan de Palafox, este obispo novohispano del siglo XVII? Si la respuesta es no, los invito a conocerlo. ¿Cuáles eran las mecánicas de la economía monetaria entre la península ibérica y la Nueva España? ¿Cómo y quién auditaba los procesos de acuñación? A partir de una investigación que ahora se publica en un libro, con documentos facsimilares de la época y acuñaciones del acervo de la Casa de Moneda, la Biblioteca Palafoxiana publica Cuentas claras de Juan de Palafox y Mendoza en su visita a la Casa de Moneda de la Nueva España. Es la visita de Juan de Palafox y Mendoza a la Casa de Moneda, porque además de ser visitador y todos los cargos que tuvo, representando incluso al rey de España, los eclesiásticos y también civiles y militares, él también realizó la, digamos, función de auditor o de revisor de las monedas aquí en México en esa época. La investigación encabezada por Diana Jaramillo, directora de la Biblioteca Palafoxiana, fundada por Juan de Palafox y en su momento una de las más importantes en la Nueva España, documenta el quehacer de este polifacético enviado de la corona. Para aquella época la Casa de Moneda estaba todavía en la calle a la que le dejó su nombre, en la calle de Moneda, a un lado del Palacio Nacional, y todavía la acuñación en esa época era una acuñación muy rudimentaria. Cada moneda se acuñaba a golpe de martillo puesto sobre un troquel y con el otro troquel en la mano del operario, que tenía otro operario que le iba poniendo y quitando los cospeles conforme se iban acuñando. No obstante la sencilla tecnología de acuñación, el valor de esta moneda circulaba por todo el mundo. La capacidad de acuñación llegó a ser sorprendente porque ya la moneda mexicana circulaba entonces por todo el mundo. Una vez que se descubrieron primero las minas de plata en Tasco y luego en el norte, y cuando se hizo un circuito que permitía ir al Lejano Oriente, pues la moneda mexicana empezó a circular ya por todas partes. Entonces sí, eran acuñaciones ya de millones de piezas. Cuentas claras de Juan de Palafox y Mendoza en su visita a la Casa de Moneda de la Nueva España es una publicación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la Biblioteca Palafoxiana, la Casa de Moneda de México, el Museo Numismático Nacional y la Secretaría de Hacienda. Noticias 22, Víctor Gaspar. Fascinante suena esta publicación para rescatar no solo la historia de este singular personaje, sino en general de la transición de la acuñación de la moneda y de lo que sucedía en nuestro país por allá del siglo XVII. Que además también fundó algunos colegios en el siglo XVII de retórica, de gramática, de canto. Este personaje es importante también conocer lo que hizo, originario de Puebla, ¿no? Originario de Puebla. Pero bueno, vamos con más. La compañía Circo de Mente cumple 15 años de ser un referente del arte circense contemporáneo en México. Circo de Mente es un referente de las artes circenses contemporáneas en nuestro país. Con calidad y esmero ha llevado muy alto la profesionalización, la promoción y la creación de espectáculos escénicos, teniendo como eje y razón de ser estas disciplinas,
logrando redimensionar una tradición que en nuestro país parecía languidecer. En 3 lustros que tienen de existencia, la compañía se consolida como un proyecto único en su tipo a nivel nacional con relevancia internacional. Pues estamos celebrando con este estreno del espectáculo de Tono, un espectáculo que es como una vuelta al origen, es como un Big Bang de colores, ¿no? En esta esencia, en esta pura esencia circense de celebración de la vida, de la vibración que genera el tono en los colores, que genera el tono en la música, que genera el tono emocional, dramático. Además de lo escénico, los festejos incluyen actividades académicas. Parte de esta misma celebración es el inicio del programa de estudios superiores de artes circenses contemporáneas, ¿no? Que es pues un nivel licenciatura. Y esto es resultado de un proceso que hemos iniciado desde hace mucho también de programas de formación. Con música original de Julio Ordóñez y Aldo Max, apoyo coreográfico de Erika Méndez, vestuario de Yeril Dibosh, iluminación de Carolina Jiménez y escenografía de Canexa Emish, De Tono cuenta con un elenco 100% de la familia Demente: Solene Albores, Mariana Fernández, Andrea Peláez, Leonardo Constantini, Rodrigo Hernández, Giulio Robert y Vladimir Lisovsky, quienes comparten en escena un crisol de técnicas circenses y dancísticas. La característica del circo que hacemos es que no se reduce a un tipo de espacio o un tipo de foro igual, ¿no? O sea, nos podemos presentar tanto en carpas como en teatros, como en espacios alternativos. E incluso, por ejemplo, bueno, aquí a mi derecha tenemos la biblioteca móvil que desde el Centro Mexicano de Documentación Circense, el Nautilus, y por ejemplo con esta biblioteca móvil también viajamos con un espectáculo, ¿no? Y nos sirve la biblioteca de escenario, ¿no? Y nos hemos presentado pues también al interior de la República y en varios espacios públicos de la Ciudad de México. Público de Canal 22, no se pueden perder esta temporada del 7 de septiembre al 7 de octubre aquí en la Carpa Demente. Vengan a ver De Tono. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Una felicitación a Circo Demente por estos 15 años de labor. Y en otras noticias, Arquine presenta sus novedades editoriales. Dos nuevos títulos se suman a la oferta editorial de Arquine. El primero de ellos es el registro del proyecto del Centro Cultural Teopanzolco, realizado en el estado de Morelos. Lo que trata de expresar el proyecto es que esté dentro de la zona arqueológica, precisamente. Esa es la intención del proyecto, que se sienta un solo espacio, ya sea zona arqueológica o sea una plaza de las dos culturas o como lo quieras llamar, pero que se considere como un espacio unitario. Los materiales básicos son concreto aparente. El concreto aparente tiene varias características. Una es que está hecho con agregados de la zona para integrarse lo más posible a las piedras que forman parte de las pirámides, y también para que en época de secas, que el pasto no es verde sino que es amarillo, esa plataforma horizontal del sitio arqueológico se continúe como una plataforma también dorada, ocre, que es la continuación de esa plataforma del espacio arqueológico. El otro título editado por Arquine es Espacios Comunes en Unidades Habitacionales, de Rosana Montiel. En este volumen, la arquitecta reúne varios trabajos en donde se ha cambiado el entorno a partir de modificaciones menores, pero significativas. Rosana Montiel, con un trabajo que precisamente tiene que ver con cómo trabajar, cómo actuar en espacios comunes, en espacios públicos, en unidades habitacionales. De cómo actuar en el espacio público, en esos espacios comunes, no solamente porque pertenecen a la comunidad, sino porque son de todos, son ese espacio que comparten,
en unidades habitacionales. Cuando en una unidad de habitación en la que igual viven, no sé, ¿qué te gusta? 700, 800 familias, una población de 2.500, 3.000 personas, de repente habilitar un área en ese espacio casi siempre ocupado por los coches, casi siempre una plancha de concreto con coches estacionados, habilitarla para que sea un espacio de relación entre todos esos ciudadanos, estás construyendo comunidad, estás mejorando una zona que solo es como una ciudad dormitorio y lo estás convirtiendo en una ciudad para ciudadanos. Bueno, y con eso estamos llegando al final de Noticias 22, agradeciendo como siempre el favor de su compañía y recordándole la cita que tenemos mañana en el horario de costumbre, Karen, y como es costumbre también. Nos vamos con música, un compositor y pianista noruego. Edvard Grieg, el principal representante de la música nacionalista de aquel país, fallecido hace 111 años. Él fue lo que Sibelius a Finlandia, lo que Dvorak a la región de Bohemia. Indiscutiblemente Grieg es uno de los máximos representantes de este folclore y de la música clásica. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta mañana.